Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Analítica de Logística y Distribución. Continuamos con el caso de Socogen y continuamos con el proceso de estimación de la ruta que ofrece el menor coste en el aprovisionamiento diario de la compañía. En los vídeos anteriores hemos descrito el proceso. Vamos hoy ya a continuar con la respuesta a esta pregunta: ¿qué implica cada ruta en términos de disponibilidad de producto, de kilómetros y de tiempo? Una vez que ya en el vídeo anterior introdujimos los datos a tener en cuenta. Como digo, estos son los datos que ya habíamos introducido y ahora vamos a crear una nueva hoja que vamos a denominar algoritmo, en la que vamos a desarrollar todos los procesos que nos lleven a la solución definitiva. Bueno, pues lo primero que hacemos es copiar en la primera de las columnas el conjunto de rutas que tenemos disponibles. Para ello, pues nos venimos, por ejemplo, a Python, al cálculo de las rutas que hicimos con Python. Lo podríamos hacer también con este, evidentemente también podríamos copiar esta columna. Pero bueno, vamos a copiar esta, copiar y pegar. Muy bien, vamos a dejar aquí una fila. Ahí está. Bien, pues vamos a ver cómo calculamos el total de kilómetros que representa cada una de las rutas. Para ello lo que vamos a hacer en primer lugar es en estas columnas 6 y 7 poner aquí si efectivamente cada uno de estos almacenes está incluido en esta ruta o no está. Es decir, lo que vamos a hacer aquí es poner un 1 si el almacén está, como es el caso, el 2 está en la ruta. Por tanto, la solución en esta ruta debería darnos todo unos, mientras que, por ejemplo, en este tenemos que los almacenes que están son solamente el 2 y el 3, no estando el resto. Por tanto, en el resto lo que queremos es todo ceros. Esto lo vamos a utilizar para luego generar la suma de kilómetros, la suma de minutos que representa cada una de las rutas. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a poner aquí un pequeño sombreado. Por ejemplo, pues vamos a usar ese color. Y veamos, vamos a utilizar la función hallar. Vamos a hallar este texto, el texto del encabezado de la columna, y lo vamos a fijar por filas. Y ese texto lo vamos a buscar en la ruta, es decir, en esta columna, en la columna A, y esto lo vamos a fijar por columnas. Bueno, ¿qué nos devuelve entonces esta función? Pues fíjense, nos devuelve aquí un 3, que es la posición que ocupa el 2 en esta cadena. 1 es la posición 1, el espacio entre el 1 y el 2 es la posición 2 y la posición 3 es donde se encuentra el 2. Copiamos esto hacia acá, vemos que en la posición 5 estaría el 3, en la 7 estaría el 4 y así sucesivamente. Muy bien, si copiamos esto hacia abajo, vemos que nos salen unas posiciones de error, valor. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque en esta ruta el 7 no lo encuentra. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, pues vamos a solucionarlo del siguiente modo. Vamos a darle a un si error, es decir, para que si no hay error nos deje el dígito y si sí lo hubiera nos coloque un 0. Un 0 en este caso concreto significa que ese almacén o que ese proveedor no está en esa ruta. Le damos a Enter y ahora copiamos y seleccionamos hacia abajo. Y como pueden ver, pues ya tenemos ceros en lugar de valores. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para poner unos en lugar del número o en lugar del dígito que representa la posición en este texto, en esta cadena? Bueno, pues simplemente ponemos si todo eso que hay ahí es mayor que 0, pues entonces que coloque un 1 y si no, pues que coloque un 0. Vamos a Enter, ya ha colocado un 1 ahí y fíjense lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es unos si el almacén está en la ruta, 0 si el almacén no está en la ruta. Bueno, pues ahora ya podemos copiar esto hasta el final. Muy bien, una vez hecho esto,
pues vamos a empezar a ver cómo generamos el total de kilómetros. Es decir, por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí en esta columna es el total de kilómetros que representa la ruta correspondiente. Para ello, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues ir sumando los kilómetros que hay desde un almacén hasta el siguiente. En el caso de la primera ruta, ir desde el almacén 1 al 2, luego el 2 al 3, luego el 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 7 y luego del 7 al 8, que recuerden es el 1. Por lo tanto, esa suma es lo que nosotros queremos calcular aquí. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es simplemente poner aquí un llegar a almacén X desde el anteriormente visitado. Anteriormente visitado. Y lo podemos poner aquí en kilómetros. Combinar y centrar aquí. Y vamos a poner aquí los almacenes de nuevo. Ponemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y 8, siendo el 8 el almacén original, el almacén nuestro, el almacén de Socogen. Vamos a poner un color como este. Y bueno, pues vamos a empezar a ver cómo podemos hacer esto. Es decir, cuántos son los kilómetros que hay para llegar desde el almacén anterior hasta el almacén 2. Siempre el almacén anterior al 2 será el 1. Por tanto, lo que habrá aquí será la distancia entre 1 y 2. En esta ruta, como el 2 ya está dentro de la ruta, aquí lo que aparecerá será la distancia entre 2 y 3. De nuevo, aquí lo que debe aparecer es la distancia entre 3 y 4, ya que 3 está en la ruta. ¿Cómo hacemos esto, por tanto? Bueno, pues lo que hacemos es decir, oiga, si B3, es decir, si este almacén está en la ruta, por tanto tiene un 1, pues entonces lo que debe aparecer aquí es la distancia que hay entre 1 y 2. Y esa distancia nosotros la tenemos aquí. En asignación de pedidos, esta es la distancia que tenemos. Por tanto, pero lógicamente esto lo fijamos. ¿Y si no está? Bueno, pues si no está, que ponga un 0. Por tanto, esa sería la solución para esta celda. Bueno, y el caso del almacén 3. Lo primero que tenemos que ver es si el almacén 3 está en la ruta. Entonces decimos si el almacén 3 está en la ruta, y eso es si C3 es igual a 1, pues entonces ahora nos tenemos que plantear si el almacén 2 es el previamente visitado o no. Por tanto, pondremos si el almacén 2 es igual a 1, pues entonces la distancia entre el almacén 2 y el almacén 3. Tenemos que venir aquí, este dato que hay aquí, y lo fijamos. Y si no, bueno, pues si el almacén 2, esto era B3 igual a 1, si el almacén 2 no es igual a 1, es igual a 0, es decir, no está en la ruta. Por lo tanto, el recorrido es desde el 1 hasta el 3. Por tanto, el recorrido sería ese, Q17, y también fijado. Con esto tendríamos esto, y lógicamente ahora seguimos con el primero de los condicionales. Si C3 ahora es distinto de 1, en este caso va a ser 0, es que ese almacén, el almacén 3, pues no está en la ruta. Por lo tanto, si no está en la ruta, pues pondremos un 0. Le damos a Enter y ahí tenemos 38 kilómetros. Bueno, y seguimos la misma lógica con el resto de celdas. Aquí tendríamos si el almacén 4, y esa es, vamos a mover esto aquí, y eso es D3, entonces si D3 es igual a 1, entonces lo que nos tenemos que plantear es si C3 es igual a 1. Y si C3 es igual a 1, pues entonces nos tiene que poner la distancia entre el almacén 3 y el almacén 4. Por tanto, pues nos venimos a asignación de pedidos y la distancia entre almacén 3 y 4 sería esa celda que hay ahí y lo fijamos. Si el almacén 3 no está en la ruta, pues entonces si está el 2, por tanto, si el almacén 2 está en la ruta,
entonces la distancia entre el almacén 2 y el 4, que es esta que hay aquí, R18, fijada. Y si el almacén 2 no estuviera en la ruta, seguimos en este mismo condicional, pues entonces la distancia que hay entre el 1 y el 4, esa que aparece aquí, y fijada. Entonces cerraríamos este condicional, cerraríamos el siguiente condicional, y si el almacén 4 no estuviera en la ruta, pues entonces pondríamos un 0. Bueno, ¿qué hacemos con el almacén 5? El procedimiento se va complicando, pero la lógica es la misma. Es decir, si el almacén 5, en este caso es E3, por lo tanto podemos poner aquí, si E3 está en la ruta, entonces nos tenemos que plantear si está el almacén 4. Entonces el almacén 4 es D3. Si D3 es igual a 1, pues entonces que coloque la distancia que hay entre el 4 y el 5. Pues la tenemos aquí, entre el 4 y el 5 es esta. Y esto pues lo fijamos. Si el almacén 4 no está en la ruta, si sí está el almacén 3, por tanto, introducimos un nuevo condicional. Si sí está el almacén 3, que este es C3, es igual a 1, pues entonces la distancia entre 3 y 5, la distancia entre 3 y 5 es esta. Y también fijado. Si por el contrario el almacén 3 tampoco está en la ruta, pero sí está el 2, pues entonces del mismo modo podemos poner si B3, que es la referencia a si está el almacén 2 en la ruta, es igual a 1, entonces que coloque la distancia que hay entre el 2 y el 5, que es esta que hay aquí, también fijada. Si no está ni el 4, ni el 3, ni el 2, pues ya es la distancia que hay entre el 1 y el 5, que sería esa, también fijada. Por tanto, ahora estamos en condiciones de cerrar ya todos estos condicionales que están anidados, y en caso de que en definitiva el almacén 5, que es sobre el que va este primer condicional, no esté en la ruta, pues ponemos un 0. Y con eso cerraríamos esa condición. Y aquí tenemos 44 kilómetros nos sale, que es la distancia que hay entre el almacén 4 y el almacén 5. ¿Por qué? Porque el 4 está en la ruta. Entonces con el 6 lo que tendríamos es, si el almacén 6, si F3 está en la ruta, pues entonces nos preguntamos si el almacén 5, es decir, E3, está en la ruta. En cuyo caso, pues ponemos la distancia que hay entre 5 y 6, que es esta. Y lo fijamos. Si no estuviera el almacén 5, pero si estuviera el 4, bueno, pues lo mismo. Si en lugar de E sería D3 es igual a 1, pues entonces la distancia que hay entre el 4 y el 6, que es esta que hay aquí. Y fijado. Si no estuviera el 4, pero sí estuviera el 3, pues si C3 igual a 1, pues entonces la distancia entre 3 y 6, que es esta. Y si no estuviera el 3, pero sí estuviera el 2, pues por tanto, si B3 igual a 1, pues la distancia que hay entre el almacén 2 y el almacén 6, que es esa. Si no estuviera ya ninguno, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, pues la distancia que sería la distancia entre el 1 y el 6, que sería esta que hay aquí. Y fijado. Y ahora cerraríamos todos estos condicionales, y en caso de que el almacén no estuviera, el almacén 6 no estuviera en la ruta, pues debería colocarse un 0. Le damos a Enter y aquí tenemos 63, que son los kilómetros entre el almacén 5 y el almacén 6. Bien, y por último, en cuanto al almacén 7, pues tenemos lo mismo. Si el almacén 7 está en la ruta, pues entonces, igual a 1, pues entonces nos preguntamos si el almacén 6 está en la ruta. En cuyo caso colocamos la distancia que hay entre 6 y 7, que es esta que hay aquí. Si no estuviera el almacén 6 en la ruta, pero
si estuviera el almacén 5, y el almacén 5 no es F, sino E3 igual a 1, pues entonces la distancia sería entre el 5 y el 7, esa que tenemos aquí. Si el almacén 5 tampoco estuviera en la ruta, pero sí estuviera el almacén 4, si D3 igual a 1, la distancia entre 4 y 7 es esa que hay aquí. Si el 4 no estuviera, pero si estuviera el 3, si C3 igual a 1, entonces la distancia sería entre 3 y 7, esa que hay ahí. Si el 3 no estuviera, pero si estuviera el 2, eso sería B3 igual a 1, pues la distancia entre 2 y 7, que es esa que hay ahí. Y ahora si el 2 ya no estuviera, pues entonces la distancia que hay entre 1 y 7, que es esta. Y ahora ya cerramos todos estos condicionales y ponemos un 0 en el caso de que el almacén 7 no esté en nuestra ruta. Vamos a Enter y ahí tendríamos el resultado. Bien, y por último tenemos el retorno al almacén original, al almacén 8, que recuerden es 8 y 1, es lo mismo. Simplemente lo que hacemos es decir, oiga, si el almacén del que viene anteriormente es del 7, por tanto, si G3 es igual a 1, pues entonces coloqué la distancia que hay entre 7 y 8. Nos venimos aquí y la distancia entre 7 y 1, porque 1 y 8 es lo mismo, es esta que hay aquí. Y la fijamos. Que no es el almacén 7, sino el almacén 6. Pues eso en lugar de G es F. Pues entonces decimos, si F3 es igual a 1, pues entonces la distancia que hay entre el 6 y el 1, que sería esta que hay aquí. De nuevo punto y coma y otro condicional. Si el anterior, en lugar de ser el almacén 6, es el almacén 5, si E3 es igual a 1, pues entonces la distancia entre el 5 y el 1, que es esta que hay aquí. De nuevo, si el anterior no fuese el 5, sino fuese el 4, si D3 es igual a 1, pues entonces esta distancia que hay aquí. Si fuese el almacén 3, C3 igual a 1, esta distancia que hay aquí. Bueno, y si el almacén no fuese tampoco el almacén 3, ya solo podría ser el almacén 2. Por lo tanto, pondríamos la distancia que hay entre el almacén 2 y el almacén 1. Y esa distancia es esta que está aquí, Q16. Y ahora ya pues cerraríamos todos los paréntesis. Y ese sería el resultado que obtendríamos, es decir, 102 kilómetros, que es la distancia que hay entre el 7 y el almacén 1 u 8. Y aquí pues simplemente pondríamos la suma de todas estas cantidades. 396,7 kilómetros es lo que representa esta ruta. Sin embargo, bueno, pues si ahora hacemos esto, lo vamos bajando, pues vamos viendo las distintas distancias que representan cada una de las rutas. Muy bien, pues podemos copiar esto hasta el final y ahí tenemos todas las distancias disponibles para todas las rutas. Bueno, y algo parecido tenemos que hacer ahora con el tiempo, es decir, con los minutos que representa cada alternativa. El procedimiento es el mismo. Simplemente, pues lo que vamos a hacer es, de nuevo, pues copiar este rango de celdas y lo vamos a pegar aquí. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es llegar a almacén X desde el anteriormente visitado, pero esta vez lo vamos a hacer en minutos, es decir, en tiempo. Para poder utilizar prácticamente las mismas fórmulas, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar y pegar estas celdas. Y estas simplemente la vamos a copiar hacia acá. Bien, al hacer un cortar y pega, lo que en la práctica estamos haciendo es no estamos moviendo las celdas que no tenemos fijadas. De ese modo seguimos refiriéndonos a exactamente los mismos almacenes. Fíjense que aquí B3 se corresponde con el almacén 2. Bien, entonces lo que vamos a hacer es cambiar en cada una de estas celdas, en lugar de los kilómetros, los tiempos. Entonces, que antes era la distancia a llegar de 1 a 2, pues ahora vamos a poner aquí el tiempo en llegar de 1 a 2. Entonces, en lugar de poner Q16, vamos a poner esto, es decir, Q25. Y también lo vamos a fijar. Le damos a Enter y ya hemos resuelto esta primera.
En esta segunda, pues de nuevo teníamos R17 y Q17. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir, de modo que ahora aquí, en lugar de estar los kilómetros, pues esté el tiempo, los minutos. Entonces, este R17, que era este, pues ahora lo vamos a sustituir por 26, por R26. Y del mismo modo, Q17, ahora lo vamos a sustituir por Q26. Que nos venimos aquí a algoritmo y donde pone R17 ponemos 26 y Q17 ponemos Q26. Y ya tenemos los minutos. Vamos a poner aquí total en minutos. Ya, total minutos. Del mismo modo aquí tenemos la posición 18, fíjense, 18 y 18. La posición 18 aquí es la que se corresponde con 4, con el almacén 4, que ahora está en la posición 27. Así que venimos aquí y ponemos 27, 27 y 27. Del mismo modo aquí tenemos las posiciones, las 19, 19, 19 y 19. Nos venimos aquí, la posición 19 se corresponde con el almacén 5 y ahora esa es la posición 28 en lo relativo a minutos de transporte. Por lo tanto, pues ponemos 28 en la fórmula en lugar de 19. 28, 28, 28 y 28. Hacemos aquí lo mismo, 20, 20, 20, 20, 20. Y ahora venimos aquí. 20 se corresponde con el almacén 6 y ahora es 29. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que vamos bajando 9 filas. 29, 29, 29, 29 y 29. El almacén 7 y ponemos 30. Y por último, pues aquí ponemos 30, aquí ponemos 29, aquí ponemos 28, aquí ponemos 27, aquí ponemos 26 y aquí ponemos 25, que de hecho pues lo podemos comprobar ahora, de 25 a 30. Muy bien, pues si eso está claro, pues ya tenemos aquí el tiempo que tardaríamos en realizar primera ruta, pues serían 381 minutos. Si esto lo copiamos hacia abajo, pues tenemos todos los tiempos que necesitaríamos para cumplimentar todas las rutas en lo relativo al transporte. En lo relativo a tiempo habría que añadir también el tiempo de carga y descarga. Lo vamos a hacer añadiendo columnas. Por lo tanto, pues de nuevo vamos a copiar esto y ahora sí, simplemente lo vamos a pegar aquí porque estas fórmulas no nos van a... Esto no nos va a servir. Y vamos a ver cómo haríamos esto. Esto va a ser bastante sencillo. Simplemente decimos, oiga, si B3 está en la ruta, B3, recuerden, era el almacén 2, o si la celda B3 es igual a 1, eso significa que el almacén 2 está en la ruta. Bueno, pues entonces que añada ese tiempo. Entonces ese tiempo lo tenemos aquí. Bueno, simplemente ponemos este dato, asignación de pedidos, y es Q33. Q, vamos a fijarlo por fila, Q33. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues la idea es simplemente copiar. Podemos copiar aquí y ya tenemos exactamente lo que necesitamos. El almacén 8 lógicamente no nos interesa, así que lo que vamos a hacer es eliminar esta columna. Y el total de minutos, pues en este caso son 180 minutos en carga y descarga, porque, bueno, pues aquí vamos a poner entrada y salida en cada almacén.
en minutos. Muy bien, pues con esto tendríamos todo. Copiamos la selección hacia abajo. Nos sale un falso, efectivamente, porque no hemos concluido la función condicional. Así que ponemos un 0 aquí y de nuevo hacemos, ahí está, y nos lo traemos hacia acá. Ahí lo tenemos. Por tanto, ya tenemos calculado cuánto nos supone cada ruta en términos de kilometraje y cuánto nos supone cada ruta en términos de tiempo, tanto tiempo de transporte, de desplazamiento, como estancia en cada una de los almacenes. Podríamos poner aquí llegar al almacén, pero vamos a combinar y centrar todo ahí, y vamos también aquí a combinar y centrar todo. Hemos hecho ya los cálculos pertinentes para saber qué implica cada ruta en términos de kilometraje y de tiempo. En el próximo vídeo veremos qué implica también cada ruta en términos de disponibilidad de producto. Lo dejamos, por tanto, aquí. Saludos cordiales.